Muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es las anemias carenciales. Vamos a ver anemia ferropénica y megaloblástica. Muy bien, dale al siguiente, por favor. Entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos da unos parámetros para tener en cuenta en valores normales y por debajo de estos valores podemos definir lo que podría ser una anemia. Eh, Nos encontramos en Chiclayo, Lambayeque, bueno, yo me encuentro en Pimentel, ¿no? Y estamos aproximadamente a cero sobre el nivel del mar, ¿no? Y cero sobre el nivel del mar en varones adultos se considera aproximadamente una hemoglobina normal de 14 a 16 y en mujeres de 12 a 14. Mayores de 65 años se podría disminuir 0,5 o hasta 1 la hemoglobina, ¿no? En el estratos de adolescentes y niños, el manejo ahí de la hemoglobina es un poquito más complejo, ¿no? Porque hay una estratificación bastante detallada. Nos vamos a abocar en esta oportunidad en el paciente adulto, ¿no? Adulto y adulto mayor. Por lo tanto, la Organización Mundial de Salud nos dice unos niveles de hemoglobina para definir anemia menos de 12 y en hombres menos de 13. Con el grupo que he tenido hoy día en la mañana, se ha manifestado medicina, no hay que parametrarse, este solamente es una guía, es un parámetro para tener en cuenta, ¿no? Más adelante vamos a ver un examen laboratorial como es la ferritina, que te puede marcar una especificidad mayor en el cuanto al diagnóstico de anemia, por ejemplo. Dale la siguiente, por favor. Vamos a ver primero un micronutriente importante que es el hierro, ¿no? El hierro va a constituirse como un micronutriente esencial. Esencial en el sentido de que tenemos que obtenerlo de la dieta, ¿no? Para poder tenerlo presente y que pueda ser como sustrato para, en este caso, tenerlo en cuenta para la formación del glóbulo rojo. Entonces, no producimos hierro. El hierro lo tenemos que obtener del exterior, de la dieta, ¿no? Eh, y este hierro va a tener un montón de funciones, ¿no? Un montón de funciones, pero probablemente la función más importante, los que ustedes ya han llevado neumología, ¿no? Es en el transporte de oxígeno. En neumología y en fisiología neumológica hemos hablado de lo que es hematosis, el intercambio entre oxígeno y CO2, ¿no? Que sucede a nivel de membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces tenemos que tener para comenzar a hacer esto de hematosis tenemos que tener, bueno, suficiente hierro para poder producir glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen que tener, pues, una forma y una función adecuada para producir, llevar a cabo esta hematosis, este intercambio de gases para poder llevar a cabo eh, el transporte de oxígeno a la respiración. El déficit de hierro va a generar agotamiento en sus reservas, en sus depósitos, y al haber una falta de disponibilidad de este elemento, va a conducir a lo que se conoce como una anemia ferropénica, una anemia por deficiencia de hierro. El déficit de hierro, bueno, es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública, puesto que en zonas altoandinas o en zonas donde el nivel socioeconómico es bajo, muchas personas pueden presentar este déficit de hierro y por consiguiente anemia ferropénica. Entonces, ¿qué pasa si en la edad pediátrica, antes de los 5 años, eh, el niño o niña no tiene un buen soporte o no tiene una buena accesibilidad al hierro? Probablemente va a haber un deterioro cognitivo, ¿no? Y este deterioro cognitivo por deficiencia de hierro no se va a poder recuperar, por más que después de los 5 años puedas tener una disponibilidad buena de hierro, ya las funciones a nivel del sistema nervioso central que produce el tener un hierro óptimo hace que el niño o niña ya crezca con déficits
a nivel de de lo que es un desarrollo cognitivo adecuado, ¿no? Probablemente todos los que estamos aquí en esta charla, probablemente no hemos sufrido de eso, ¿no? Tenemos un buen desarrollo cognitivo, porque hemos tenido disponibilidad de hierro, ¿no? Pero hay zonas en el Perú, bueno, que no, que están exentas de este hierro, ¿no? Entonces, en la política, en la gestión en salud, en lo que es salud pública, siempre es un problema a tratar de disminuir las brechas de la disponibilidad de hierro. Sin embargo, los mecanismos para alcanzar esto son pocos o insuficientes. Asimismo, así como hay una alteración en el desarrollo cognitivo, también el déficit de hierro puede estar implicado en lo que es la mortalidad materna. Entonces, la mortalidad materna es un parámetro que nos dice qué bien un sistema de salud tiene un determinado país, ¿no? Los países que tienen peor sistema de salud, existe mayor mortalidad materna, cualquiera que fuera la causa, ¿no? Entonces, una de las causas de mortalidad materna podría ser el déficit de hierro. Entonces, como se dan cuenta, pues son algo simple pero importante, puede alterar los parámetros para tener un buen sistema de salud. Dale el siguiente, por favor. Vamos a ver el metabolismo del hierro. El ejemplo clásico es un varón de 70 kilos de peso corporal que vendría a tener hasta un 4 gramos de hierro corporal total. La gran mayoría de este hierro va a estar dentro de las células y su distribución es importante conocer, ¿ya? Pregunta de examen, su distribución es importante conocer, ¿no? Hay que tener en cuenta que en su mayoría, en su mayor porcentaje, el hierro está o va a estar constituyendo el grupo hemo de la hemoglobina, el grupo hemo o el grupo hemo. Y hasta un 30% va a estar constituyendo la forma de depósito más conocida, que es la ferritina. Entonces, hay que recordar esos valores. Hay otros valores que son importantes, pero lo que más debemos conocer es la forma de depósito, más o menos hasta un 30%, y hasta un 65% constituyendo el grupo M de la hemoglobina. Dale la siguiente, por favor. Bien, entonces, esta es la homeostasis del metabolismo de hierro, donde las entradas de hierro van a ser parecidas con digamos, un balance positivo en cuanto a la absorción, ¿no? Para que quede algo en el organismo, ¿no? Entonces, se va a absorber un 10% de lo que a través de la alimentación obtenemos, un 10%. La biodisponibilidad es un 10%. Y las pérdidas, bueno, van a ser un poco menos, ¿no? De ese 10%, ¿no? Y las pérdidas hay que tener en cuenta que sobre todo mayormente son en las mujeres. Pero las pérdidas es a través de los epitelios, ¿no? La menstruación, el embarazo. eh, entonces, esta pérdida no va a ser igual a la absorción. La absorción va a ser un un balance positivo pequeño, ¿no? Pero que debe quedarse en el organismo esa biodisponibilidad para que pueda ser absorbido y pueda ser metabolizado para que pueda ser distribuido como ya lo hemos visto, ¿no? En la parte derecha vemos 65% en el grupo hemo y en los depósitos hasta un 30%. Hay un 5% a nivel de una proteína mioglobina, 0,5% de enzimas y un 0,1% en moléculas transportadoras. En la siguiente, por favor. Muy bien, entonces hay dos grandes depósitos o de reserva que son la ferritina y la hemosiderina. La ferritina, bueno, va a ser una molécula más versátil y laboratorialmente más asequible, pero ambos tienen que ver con la forma de depósito. Hay un feedback negativo importante en el organismo que cuando tenemos más hierro del que necesitamos, se va a depositar en forma de ferritina. Dale la siguiente, por favor.
En cuanto al transporte de hierro, la molécula probablemente más importante en el transporte es la transferrina, ¿no? Es una proteína sintetizada a nivel hepático que tiene la misión de transportar este hierro, mantenerlo hidrosoluble y liberarlo en los tejidos que se necesita. La transferrina va a ligar siempre dos moléculas de hierro. Siempre va a ligar a dos moléculas de hierro, va a haber un receptor, la ferritina va a ligar a las dos moléculas de hierro. Lo va a transportar desde las células de la mucosa intestinal, donde se absorbe, bien hasta los eritroblastos a nivel de médula ósea, o bien a los macrófagos del sistema monocito, del sistema retículo endotelial o mononuclear fagocítico, donde puede quedar depositado, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Esto es importante recordar porque es un poco de fisiología en cuanto a la síntesis de hemoglobina. Entonces, este es el eritroblasto, ¿no? Es una célula precursora del glóbulo rojo, ¿no? Todavía el eritroblasto aquí contiene núcleo, el glóbulo rojo ya maduro, el que conocemos es anucleado en nuestra especie, ¿no? Entonces ahí tenemos en el eritroblasto todavía núcleos. Y a nivel del núcleo, pues, se va a sintetizar a través de los cromosomas 11 y 16 cadenas, ¿no? Que van a producir proteínas que tienen que ver con la formación de la hemoglobina, que son las llamadas globinas, ¿no? Pero para constituir la hemoglobina necesitamos también el grupo hemo, ¿no? Entonces, ¿cómo se constituye este grupo hemo? Hemos visto anteriormente la distribución, un 65% del hierro en el grupo hemo, ¿no? Entonces, vamos a ver en la membrana del eritroblasto hay receptores de transferrina. Estos receptores de transferrina van a ligar a dos moléculas de hierro. Estas moléculas de hierro, al pasar al citoplasma, si hay demasiado hierro, van a constituirse en forma de depósito de ferritina. Pero existe una organela citoplasmática llamada mitocondria que a través de la succinilcoenzima y la glicina, a través de unos sucesos o transformaciones metabólicas, va a llegar hasta una molécula llamada protoporfirina 9. La protoporfirina 9, en combinación o en presentación con el hierro, que pueda ser utilizable, existe una enzima llamada ferroquelatasa. Este es un punto de inflexión en cuanto a la síntesis de hemoglobina. La ferroquelatasa hace que el hierro que tenemos con la protoporfirina constituyen o formen el grupo hemo. Entonces vamos a tener grupo hemo más globina y va a formarse la hemoglobina. Para formarse hemoglobina tenemos que tener cuatro grupos hemos y cuatro globinas, ¿no? Esto es más o menos a grandes rasgos la constitución o la síntesis de la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento rojo que da coloración al eritrocito, ¿no? Y que tiene afinidad por el oxígeno. Dale la siguiente, por favor. Dale la siguiente, por favor. Muy bien. Esta parte de la absorción de hierro como futuros médicos es importante. Debemos saber cómo se da la absorción del hierro, porque también es un parámetro que nos puede explicar eh, la biodisponibilidad del hierro, por qué no se absorbe, y vamos a ver más adelante algunos factores favorecedores o que complican la absorción o disminuyen la absorción del hierro. Entonces, se postula que una dieta normal, eh, va a contener el hierro suficiente, ¿no? Para tener este micronutriente a disponibilidad, ¿no? Entonces, se dice que por cada 1000 calorías aproximadamente tenemos 7 miligramos de hierro, ¿no? Si más o menos postulamos que una dieta más o menos normal puede contener entre 2000 a 2500 kilocalorías o calorías, ¿no? Si es 2000 calorías, vamos a hacer 14.
miligramos de hierro disponibles. Pero como ya saben, solamente es biodisponible o se absorbe un 10%. ¿Dónde se absorbe este 10%? En la mucosa del duodeno y yeyuno proximal. Pregunta de examen, ¿no? En la mucosa del duodeno y yeyuno proximal se va a absorber el hierro obtenido de la dieta, ¿no? Entonces ya vamos pensando ahí si hay alguna alteración a nivel del duodeno o yeyuno proximal, va a haber una disminución de la absorción del hierro y por ende puede presentarse una anemia ferroquímica, una anemia por déficit de hierro. Pero para que se absorba este hierro en la mucosa del duodeno y yeyuno proximal tiene que estar en forma reducida o en forma ferrosa o en forma de fierro 2 más, como quieran llamar. Tiene que estar en forma reducida o ferrosa. El hierro que obtenemos de la dieta está en forma férrica o fierro 3 más. Entonces, nosotros obtenemos el hierro de la dieta en forma férrica y en las vellosidades en cepillo del enterocito existe una enzima que es la ferroreductasa que cambia la conformación de la forma férrica a la forma ferrosa para que pueda ser absorbida. Existe también una proteína que es como un vigilante, como un cuidador de la puerta, que es la llamada DMT1, una dimetil tipo 1 que no solamente eh, facilita para que entre el hierro, sino también otras moléculas, por ejemplo, el cobre y el zinc, ¿no? Entonces, hay que considerar estas situaciones porque tienen que ver en cuanto a lo que es la absorción del hierro. Ferroreductasa y una proteína llamada DMT1. Dale la siguiente, por favor. Vamos a ver con un esquema. Entonces, ahí tenemos un diagrama eh, del enterocito, ¿no? Las células con borde en cepillo, ¿no? Y existe pues esta enzima llamada ferroreductasa que hace el cambio de la forma férrica a la forma ferrosa. Y a través de una proteína eh, que es la DMT1 da entrada al citoplasma para que el hierro pueda seguir su curso. Y nuevamente, cuando hay hierro disponible en exceso, otra vez va a acumularse en forma de ferritina. Existe otra molécula que es la efaestina, que nuevamente conviene la forma ferrosa a forma férrica, porque la forma férrica también tiene que irse como ligando a la transferrina para poder ser transportada. Antes de eso hay otra molécula eh, transportadora ahí, que es la ferroportina, ¿no? Existe una molécula llamada hepcidina, que es de síntesis hepática, que también actúa como un feedback negativo, ¿no? Cuando hay mucho hierro disponible, también va a tener una implicancia en lo que es las proteínas DMT1, la ferroportina, para que este, pueda llevarse a cabo la disponibilidad de hierro en forma adecuada, ¿no? Hay investigaciones sobre la exidina, ¿no? Hay muchas, pero escapa sobre eh, los objetivos de este curso. Los objetivos de este curso es recordar la reductasa, el cambio de la conformación de forma férrica a ferrosa y que existen unas moléculas ahí transportadoras que también tienen que ver en el transporte o la absorción del hierro, que es la DMT1 y la ferroportina. Dale la siguiente, por favor.
Para recordar, el tiempo de vida media de los hematíes o glóbulos rojos es aproximadamente 120 días, ¿no? Entonces también tienen un tiempo de vida media, son células finitas, tienen un tiempo de existencia. Entonces, cuando ya van envejeciéndose, los macrófagos del vaso y del hígado los van a fagocitar. Pero ¿para qué lo fagocitan? Para reciclar el hierro para que pueda ser reutilizable. Todo este proceso se llama hemocateresis, ¿no? Hemocateresis. Ya hemos visto un poco lo que es transporte, distribución, eliminación. Vamos a incidir un poco en lo que es el aporte de la dieta, ¿no? Hay una forma orgánica y una forma no inorgánica. La orgánica conocida como una forma hemo y la no inorgánica no hemo, ¿no? Y ahí tenemos pues las carnes, los pescados, las legumbres. Si te viene el examen, por ejemplo, paciente de tantos años de edad, ¿no? Que se encuentra con una terapia a base de hierro, ¿no? Vía oral, ¿no? Entonces corresponde a un paciente que le estamos dando un tratamiento de forma no ética, forma inorgánica. Pero lo que vamos a incidir más en esta diapositiva es el tema de la absorción, para dar énfasis a lo que hemos visto, ¿no? Porque como futuros colegas tenemos que saber en la práctica los factores que pueden ayudar a mejorar la biodisponibilidad o la absorción del hierro y factores que disminuyen la absorción. Entonces se ha visto que lo que favorece la absorción del hierro son los ácidos, sobre todo el ácido clorhídrico. Nosotros tenemos un órgano llamado estómago, donde es un receptáculo de los alimentos, ¿no? Y para poder digerirlos hay unas células eh, que producen ácido clorhídrico, ¿no? Estas células llamadas parietales oxínticas producen ácido clorhídrico que tienen un pH muy bajo. Tienen un pH muy bajo para poder desnaturalizar sobre todo las proteínas. Entonces, en contraparte, la naturaleza y la evolución nos ha dado una capa de moho que protege la mucosa gástrica para que este ácido, pues, que tiene un pH muy bajo, no lastime la mucosa gástrica, ¿no? Pero esto sirve en cuanto a lo que nos atañe a favorecer la absorción de hierro, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que el tratamiento tiene que ser en ayunas, por ejemplo, o lejos de los alimentos donde existe mayor concentración de ácido clorhídrico, ¿no? Si la terapia bioral de hierro tú le das a tu paciente con alimentos, pues la absorción va a estar disminuida. Va a haber una disminución en cuanto a la absorción. Entonces, recordar que el ácido clorhídrico es un factor favorecedor de la absorción de hierro. Igualmente, los cítricos, sobre todo eh, frutas ricas en vitamina C, ¿no? Frutas ricas en vitamina C. Y bueno, también los azúcares también tienen un componente favorecedor para la absorción de hierro, ¿no? Entonces, muchas veces se pregunta en el examen, ¿no? Mujer de 75 años de edad que sufre de artrosis, ¿no? Y su médico reumatólogo, ¿no? Le da naproxeno, le da calcio, y la paciente solicita, ¿no? A su médico reumatólogo que le dé un protector gástrico, porque sufre de gastritis, entre comillas. Y el médico accede a darle omeprazol, por ejemplo, ¿no? Y se objetiva después de unos meses que la persona, esta paciente, tiene una hemoglobina que va en descenso y de características eh, microcíticas hipocrómicas que podrían corresponder a una anemia ferropénica. Entonces, de los fármacos
que toma la señora, ¿no? El fármaco implicado en la probabilidad de que la paciente esté presentando una disminución de la absorción del hierro vendría a ser omeprazol, el omeprazol, ¿no? Porque va a alterar la producción del ácido clorhídrico, que es necesario para la absorción del hierro. Y también tenemos que recordar los factores que disminuyen la absorción del hierro, ¿no? Ahí tenemos los álcalis, los fosfatos, los fitatos, los polifenoles. ¿Dónde se encuentran estos, profesor? En la mayoría, por ejemplo, de hierbas, infusiones, en el té, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que son muy asiduos a tomar este, infusiones, hierbas, o se tratan a través de la medicina natural, ¿no? Recordar que hay que tener cuidado, no solamente son hepatotóxicos, sino en lo que nos corresponde también podrían disminuir la absorción de hierro. Entonces hay que recordar esto, pueden venir preguntas asociadas a esto. Ya, dale el siguiente, por favor. Ya. Eh, la anemia ferropénica, bueno, ahí vamos a tener, pues, como dice el nombre, un déficit de hierro. Entonces vamos a tener una hiposideremia. Tú das un dosaje de hierro al paciente y vas a encontrar un hierro disminuido, ¿no? Y sobre todo vas a encontrar una ferritina baja. Esta ferritina va a ser un dato específico para el diagnóstico de anemia ferropénica. En una columna está la normalidad, en la columna siguiente está la reducción de depósitos de hierro. Luego en la otra columna, eritropoyesis deficiente en hierro. Y en la última columna, lo que es la anemia ferropénica propiamente dicha. Algunos libros lo clasifican como estadios de la anemia ferropénica. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, ¿no? Reducción de depósito de hierro, estadio 1. Eritropoyesis deficiente en hierro, estadio 2. Y la anemia ferropénica propiamente dicho, la estadio 3. Entonces, dense cuenta ustedes, por ejemplo, que en el primer estadio, cuando hay reducción de depósito de fierro, la hemoglobina puede ser normal. Y cuando estás en la segunda fase, donde hay eritropoyesis deficiente en hierro, también podría estar normal la hemoglobina. En resumen, o en consiguiente, tú ya eres médico general, ¿no? Estás haciendo serums y te viene una señora de 45 años con 12,2 de hemoglobina. La pregunta es, ¿la persona puede tener anemia? 12,2, pero profesor, usted dijo que en mujeres, sobre todo sobre el nivel del mar, ¿no? Vamos a suponer que hace serum en Pimentel, ¿no? Y usted dijo que era de 12 a 14, ¿no? Y usted tiene 12,2. Pero podría ser una anemia si es que no dosamos ferritina. Miren ustedes, vean lo que es ferritina, desde la primera columna, que es reducción del depósito de fierro, y hay un descenso. Es por eso que la ferritina es un marcador importante para el diagnóstico de anemia ferropénica. No olvidar, uno puede estar con una hemoglobina normal o normal baja y puede ya estar presentando déficit en su depósito. Y eso es un marcador muy sensible y sobre todo específico de anemia ferropénica. ¿Ya? Otro, otro dato importante ahí, quiero destacar el ADE o el RDW, que hoy día hemos hablado con el grupo que ha pasado visita conmigo hoy día sobre el ADE, ¿no? O RDW en inglés, ¿no? Que es la ampliación de distribución eritrocitaria, ¿no? El ADE. Que no viene a ser otra cosa más que eh, un marcador de anisocitosis. Recuerden el término anisocitosis viene a ser diferente tamaño de célula, ¿no? En este caso, diferente tamaño de glóbulo rojo. La anemia ferropénica se destaca, se caracteriza por un ADE elevado. Cuando vemos un ADE mayor de 14,5 en algunos libros y en la mayoría mayor de 15, tienes un ADE elevado, característico de anemia ferropénica. ¿Ya?
Entonces hay que recordar sobre todo en esto, en este diagrama, el, la ferritina y el ADE. Dale el siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia de la anemia, pues hay diferentes divisiones, ¿no? Hoy día también con el grupo de práctica hemos hablado un poco sobre el abordaje de la anemia, ¿no? Que es fundamental, todo médico general que se respete a sí mismo tiene que como mínimo tener un conocimiento de cómo abordar una anemia, identificar la anemia como problema de salud y no inmediatamente transfundir. Ya hemos hablado también de la transfusión, ¿no? Sino estudiar la anemia siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente inestable, pues primero transfundo y luego con tranquilidad me podría pensar por qué es la anemia, cuál es la etopatogenia de la anemia. Y algo que nos puede ayudar en lo que es en cuanto a la clasificación de las anemias, ¿no? Es, por ejemplo, la clasificación etiopatogenia, que se divide en anemias centrales o regenerativas, donde va a haber una producción disminuida, y ahí están la anemia ferropénica y la anemia que vamos a ver después, que es por déficit de vitaminas, sobre todo ácido fólico y vitamina B12. Hay otra clasificación, otro gran grupo, que son las anemias periféricas o regenerativas, donde hay una destrucción periféricamente. Y ahí vamos a ver otro gran tema que vamos a hacer después, que son las anemias hemolíticas, ¿no? Por dar algunos ejemplos de esta clasificación así a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Dale la siguiente, por favor. Y la clasificación probablemente que no se le debe pasar, ¿no? Es la clasificación a través de las constantes corpusculares, ¿no? Que son el BCM, el HCM y el CHCM, ¿no? Eh, Hoy día nuevamente con mi grupo de práctica, ¿no? Vemos que en el Hospital Heisen, el laboratorio te da, no lo hemos visto, lo hemos hablado nada más. Sin embargo, en el Hospital Belén, por ejemplo, tú tienes que calcularlo, ¿no? Ya vamos a aprender a calcularlo, tienen que hacer ese ejercicio aritmético fácil para poder abordar y clasificar la anemia, para ver si es una anemia normocítica, ¿no? Por ejemplo, ustedes vienen de renal, que han aprobado con 20 renal, ¿no? Y la mayoría de anemias por enfermedad renal que son crónicas, la mayoría de anemias son normocíticas, ¿no? Algunas pueden ser microcíticas, sí, pero la mayoría de las anemias por enfermedad renal son normocíticas. Pero tener en cuenta que las anemias pueden ser macrocíticas, es decir, un glóbulo rojo grande, normocíticas, un glóbulo rojo normal de tamaño, o microcíticas, una anemia con glóbulo rojo pequeño. Por ejemplo, en este caso, la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos casos. Las macrocíticas lo vamos a ver después, donde hay una clasificación de anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Dale la siguiente, por favor. Siguiendo con el abordaje de la anemia, en cuanto a la etiología de la anemia ferropénica, siempre hay que distinguir y tener en cuenta que la causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto viene a ser la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. Y esto hay que identificarlo bien porque puede ser el hilo de la madeja de un diagnóstico. El hilo de la madeja de un diagnóstico. Hoy día preguntaba a mis compañeros, digo a sus compañeros que han rotado conmigo, que hay un cáncer que es muy prevalente, sobre todo edad adultos jóvenes, adultos ya maduros, que es el cáncer gástrico, por ejemplo. Seguidamente del cáncer de colon. En el Perú está en segundo o tercer lugar, por debajo de en varones próstata, en las mujeres mama, ¿no?
el cáncer gástrico y de colon en cuarto lugar, están por allí. Y estos cánceres, estómago o de colon, se pueden diagnosticar meses antes, periodo antes, si pensamos que puede tener ese paciente una anemia de características microcítica, hipocrómica, con A de alto, ferropénica, y que la causa es la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. Japón es el primer país a nivel mundial más exitoso y que ha estudiado más porque tiene más prevalencia de cáncer gástrico, ¿no? Japón es número uno en cáncer gástrico a nivel mundial, ¿no? Hay factores de riesgo implicados ahí, ¿no? Puede ser la sal, puede ser el Helicobacter pylori, algo genético, pero los japoneses han hecho un screening, ¿no? Un screening. Todos pacientes, ¿no? Cuando van a llegar a la edad de 40 años, les hacen anualmente una endoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces detectan tempranamente el cáncer gástrico y hacen, ¿no? Extirpan gran cantidad del estómago, parte del estómago, o si está muy avanzado, una extirpación de ganglios que están en relación ahí a nivel de estómago e intestino, para por lo menos dar mayor sobrevida o curación. Los japoneses están muy al día sobre esto, porque hay mucha prevalencia del cáncer gástrico en Japón. Pero Japón es un país del primer mundo, ¿no? Podríamos hacer nosotros un screening a partir de los 40 años a a todos los empleados que trabajan en las diferentes instituciones como parte de salud ocupacional, de estar bien de salud, ¿no? ¿Podría hacerse? No podría hacerse porque resultaría carísimo. Hay pocos gastroenterólogos y si hubiera muchos, no hay endoscopías suficientes, no hay centros endoscópicos suficientes en el estado, etcétera. Pero miren ustedes, no nos podemos limitar, ¿no? Hay un examen básico, simple, no costoso, que es el Tevenon en heces o el estudio de sangre oculta en heces, ¿no? Cuando hay un Tevenon positivo en heces o sangre oculta o guayacol, como dicen los libros antiguos en heces, ¿no? Positivo, a estos pacientes podrían ir a un screening de una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para descartar tempranamente cáncer gástrico y cáncer de colon, ¿no? Sin embargo, en el Perú no se hace ni la primera propuesta en Japón, ni la segunda propuesta por este humilde médico. Entonces sigue siendo tercer o cuarto lugar cáncer gástrico y colon, ¿no? Es así que, como vemos ahí, mujeres en edad fértil, una causa importante de anemia ferropénica o de anemia microcítica hipocrómica con A de alto es un tumor benigno llamado mioma, ¿no? El mioma, el mioma es un tumor que da dos síntomas o signos característicos, ¿no? En algunas mujeres, que es el dolor y el sangrado. El dolor y sangrado. Y estos son causales para que el ginecólogo pueda extirpar el mioma, que se conoce como miomectomía, o muchas veces poder extirpar todo el útero, ¿no? Una histerectomía, siempre y cuando la persona tal vez ya ha tenido descendencia, ya tiene una edad importante y retira todo el útero, ¿no? No es muy frecuente porque son tumores benignos, ¿no? Pero sin embargo, son en su mayoría causantes de pequeñas pérdidas o pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre. En hombres adultos y mujeres posmenopáusicas hay que ver las pérdidas hemorrágicas de origen digestivo que pueden ser benignas o malignas, ¿no? Y para eso está lo que hemos visto ya, la endoscopia digestiva alta o la colonoscopia, ¿no? En los adolescentes
Si tienen hermanos menores, en ellos necesitan más, digamos, disponibilidad de hierro porque ellos están en un periodo de crecimiento. Las necesidades de ellos aumentan, ¿no? En mayores de 50 años, inclusive puede haber problemas sangrados, por ejemplo, en varones, una hematuria por un problema prostático, ¿no? O en hombres y mujeres, hematuria por problemas a nivel de vejiga, ¿no? Entonces también hay que estudiarlos, ¿no? Traten de estudiar este diagrama porque puede venir a manera de caso clínico, ¿no? Mujer de 65 años que ingresa a clínica, ¿no? Por hematuria y de causa no glomerular, ¿no? Se objetiva una hemoglobina de 7,5 y puedo hacer un montón de preguntas allí, ¿no? Este, ¿Cuál es la conducta más recomendable a seguir, ¿no? A, transfusión de 2 paquetes globulares. B, entraría a un estudio, ¿no? C, se le haría suplemento de hierro, y así, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estudiar a manera de cómo puede preguntarse con pequeños casos clínicos. Hoy día a mi grupo le hemos dado algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. Dale la siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la etiología de la anemia ferropénica, son 5 causas, ¿no? ¿Cuál es la primera causa? Las pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre. Pero vamos a ver que una causa es la disminución del aporte en la dieta. ¿En quién va a haber disminución del aporte en la dieta? Pacientes que por heladas viven en Puno, ¿no? Zonas altoandinas, ¿no? Donde siempre cada año en las noticias hay una movilización a nivel nacional, regalando sobrecama, regalando alimentos, ¿no? Puede haber una disminución del aporte. O en zonas urbano marginales, ¿no? En nuestra ciudad, ¿no? Gente muy pobre que no tiene acceso también a la alimentación adecuada. Disminución del aporte de dieta es una causa en cuanto la etiología de la anemia ferropénica. El aumento de las necesidades en embarazadas, en bebés prematuros, en adolescentes, etcétera. Disminución de la absorción. ¿En quiénes estará esto implicado de disminución de la absorción? Por ejemplo, lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda, la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, recordar dónde se absorbe el hierro, en la mucosa del duodeno y yeyuno proximal. Pero si me cortan un pedazo de estómago y hay disminución del ácido clorhídrico, de alguna manera me va a afectar en la absorción. Alteración en el transporte, escapa al objetivo del tema, pero hay unas moléculas ahí que tienen que ver con la alteración del transporte. Y la etiología más frecuente, ¿no? La pérdida constante de pequeñas cantidades de sangre o la pérdida excesiva. De la siguiente, por favor. La sintomatología, ustedes ya han llevado semiología, puede haber un síndrome anémico, una astenia, caída de pelo, uñas que tienen una curvatura cóncava que se llama coiloniquia, puede haber fragilidad también de las uñas, ¿verdad? Eh, Hay un fenómeno que se presenta que es el fenómeno de pica, ¿no? Que ustedes van a ver a los niños comiendo tierra o tienen necesidad de masticar hielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son actos involuntarios, ¿no? Donde el paciente tiene la necesidad de buscar el hierro, ¿no? El hierro que le falta. Eh, Hay que ver también que también podemos ver una lengua lisa, depapilada, entre rosada y roja, brillante, que pueden ser sugerentes de que también hay una anemia por déficit de hierro, ¿no? Puede haber queilitis angular, estomatitis. Y existe una triada clásica que probablemente lo van a ver en el siguiente ciclo, que es una presencia de disfagia, membranas esofágicas y la anemia ferropénica, ¿no? Que es el llamado síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? También llamado de Patterson-Gay. Dale la siguiente, por favor.
Entonces, para recapitular aquí, que vamos a encontrar un BCM bajo, menos de 80 femtolitros, un HCM menor de 27 picogramos, un CHCM menos de 30 gramos litro y un ADE mayor del 15%. Entonces, estas son características de una anemia ferropénica. Si el laboratorio te da, bien, si no, lo calculas, ¿no? No solamente ver hemoglobina, y no es solamente transfundir, sino es pensar, abordar la anemia, ¿no? Y más o menos postular a qué se puede dar, a qué se debe esa anemia, ¿no? Entonces, a veces un poquito triste ver médicos, por ejemplo, que ven esto y dicen, vamos a pedirle dosaje de vitamina B12, dosaje de ácido fólico. Pero, pero si el ácido fólico y la vitamina B12 se relacionan con anemia macrocítica, o sea, tengo que tener un volumen corpuscular medio por lo menos más de 100, 110, 120, 130. Ahí pediré tal vez o postularé que hay una deficiencia de vitaminas. Con eso que está ahí, lo primero que tengo que pensar es una anemia ferropénica, que es la principal o la mayor prevalente de anemia a nivel mundial, la anemia ferropénica. Puede haber una leucopenia discreta y en cuanto a las plaquetas, lo que más vemos es una trombocitosis reactiva, ¿no? Es decir, mayor de 450.000 plaquetas como reacción a la disminución de la hemoglobina. Y en el fronte de sangre periférica vamos a ver sobre todo anisopoiquilocitosis. ¿Qué significa ese término? Que no existe, o existe anisocitosis más poiquilocitosis, donde existe anisocitosis de diferentes tamaños y poiquilocitosis de diferentes formas, ¿no? Pueden haber formas de lágrima, ¿no? Los llamados diacrocitos, ¿no? Los llamados diacrocitos. Muy bien, dale el siguiente, por favor. Muy bien. Los reticulocitos, que son glóbulos rojos jóvenes, van a estar bajos en relación a la gravedad de la anemia. Recuerden la clasificación: anemias centrales, anemias periféricas, ¿no? Esta es una anemia central, ¿no? Por lo tanto, los reticulocitos van a estar disminuidos, por más que tengas hemoglobina baja. En cambio, la anemia hemolítica, que es una anemia periférica, ¿no? Ahí los reticulocitos van a estar aumentados. La ferritina sérica va a estar disminuida, como ya hemos visto anteriormente. Es un dato laboratorial muy específico y sensible para el diagnóstico de anemia ferropénica. En la médula ósea va a haber una ausencia de hierro en los macrófagos y una disminución de los sideroblastos en menor del 10%. Actualmente ya a diagnóstico de anemia ferropénica ya no se basta la médula ósea, pues, ¿no? Porque es eh, pues, no sé, los médicos hay un precepto que es primo non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Si ya tenemos lo básico para diagnosticar anemia ferropénica, ¿por qué ir hasta la médula? No tiene un sentido actualmente. Eh, la hemoglobina glicosilada puede aumentar en la anemia ferropénica. Recuerden que la hemoglobina glicosilada sirve para diagnóstico y control de diabetes. Es un examen laboratorial que todavía está en boga, aunque ya está un poco en desuso. Hay otros parámetros que pueden servir mejor al médico internista, al médico en general de familia o al endocrinólogo, pero todavía tiene su preponderancia la hemoglobina glicosilada. Pero mira tú, dice que la hemoglobina glicosilada puede aumentar en la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, vamos a suponer que llega un paciente, ¿no? Con una hemoglobina en ayunas de 127. Y tú sabes que más de 126 podría ser diabetes, ¿no? Sin embargo, para diabetes tienes que tener dos valores en días diferentes en ayunas mayores de 126. Si estamos viendo solamente glucosa en ayunas, ¿no? Y como te salió 127,
Tú para adelantar le pides una hemoglobina glicosilada, que es un examen que en los últimos 3 meses te ha dado un promedio y computado todos los días esa glucosa. Cuando es más de 6,5, es diagnóstico de diabetes, ¿no? Para el tema de control se maneja otros parámetros, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente concomitantemente tiene una anemia ferropénica? Tú puedes diagnosticar inadecuadamente una diabetes, ¿no? De repente te sale 6,8 y tú le dices al paciente, usted tiene diabetes mellitus, porque su hemoglobina glicosilada es más de 6,5, pero no te has dado cuenta que cursa con una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar, observar que tiene una anemia y que sea ferropénica, trata la anemia ferropénica, ¿no? Y después le pides una hemoglobina glicosilada, porque te puede dar un falso positivo y puedes meter la pata. Ya, dale lo siguiente, por favor. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Como siempre digo a mis alumnos, cualquiera puede ver análisis, pero el médico es el que interpreta los análisis, ¿ya? El médico es el que interpreta los análisis. Muy bien, este es un poco el diagnóstico también, un poco de lo que hablábamos de las pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre, como la principal etiología de la anemia ferropénica, ¿no? Y que te puede dar principalmente algunas patologías, muchas de ellas relacionadas con cáncer, ¿no? Entonces ahí hay como un algoritmo, ¿no? De acuerdo a la edad, si es mayor de 50 años, menor de 50 años. Y bueno, si hay clínica pues digestiva o no, ¿no? Entonces ya pasaría una endoscopía, etcétera. De la siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial, principalmente vamos a ver con la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica. Fíjense ustedes, todavía la ferritina tiene un valor preponderante aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes tener un BCM bajo en una anemia ferropénica, pero puedes tener un BCM bajo en una anemia por enfermedad crónica. Vamos a poner una insuficiencia renal, ¿no? Pero ¿qué lo va a distinguir? La ferritina. La ferritina va a estar sí o sí disminuida en la anemia ferropénica, ¿no? Sin embargo, en la anemia de enfermedades crónicas o inflamatoria, que también se conoce, va a estar normal y muchas veces elevada. Recuerden que la ferritina es un reactante de fase aguda. Durante el COVID, todos tenían ferritina elevada, ¿no? Por dar un ejemplo, todos tenían ferritina elevada. Entonces, miren, otra vez la ferritina sirve como para el diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica y una anemia de enfermedades crónicas. Es decir, tengo un dato laboratorial a la mano y versátil para distinguir anemia ferropénica versus anemia de enfermedad crónica. Sin embargo, hay que ver que el paciente no curse con una infección, con una inflamación o una enfermedad crónica que no le estamos identificando o no le estamos tratando, porque la ferritina puede salir alta, ¿no? Puede salir alta la ferritina. Y tú dices, ah, es una enfermedad, es una anemia por enfermedad crónica, y de repente es una ferropénica, solo que está funcionando como un reactante de fase aguda. ¿Ya? Muy bien, dale la siguiente, por favor. El tratamiento siempre va a ser por vía oral. ¿Por qué? Porque es eficaz, es de menor costo y menos riesgoso. ¿De acuerdo? Por eso, por eso. Cuidado te vaya a ver en el examen una pregunta. Se considera que el tratamiento de hierro sea por vía oral que por vía parenteral, por los siguientes motivos. A, B, C, D. Los motivos es ¿por qué? Porque es muy eficaz, es menos riesgosa y es más económica o barata. ¿Cuáles se usan? Las sales ferrosas más utilizadas son el sulfato, también el succinato y el gluconato, pero meramente se utiliza el sulfato ferroso, es más disponible sulfato ferroso, ¿no? Lo importante aquí que recuerden es que la dosis debe administrarse en ayunas o lejos de los alimentos para facilitar su absorción. Muy bien. Pero
Nosotros últimamente ya hemos dejado de ser médicos. Ya los familiares, los pacientes ya son médicos, ¿no? Leen en el Google, en el Wikipedia, en el Rincón del Vago, y dicen, doctor, pero mire, o tal médico más rápido me hizo esto, ¿por qué usted no? ¿No? Entonces, dale la siguiente, por favor. Las únicas causas o pautas para un tratamiento parenteral, ¿no? Se deben a una intolerancia demostrada al hierro oral. Lamentablemente, el hierro en algunas personas produce mucha dispepsia, mucha intolerancia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, si hay mucha intolerancia demostrada al hierro oral, pues no, puedes tener como opción el tratamiento parenteral. O una refractariedad al tratamiento. Bueno, antes de eso tienes que ver, pues, la biodisponibilidad, la absorción. De repente estás que le das vía oral, pero está tomando su té mañana, tarde y noche, ¿no? O está tomando su omeprazol todavía cada 12 horas, ¿no? Por su gastritis, supuesta gastritis, ¿no? Ojo, el omeprazol, si hay una gastritis, no úlcera, en 4 a 6 semanas, máximo 8 semanas, te desaparece, a menos que tengas un Helicobacter pylori, ¿no? Sin embargo, hay gente que toma meses, años omeprazol, o primos hermanos del omeprazol, ¿no? O toma omeprazol y se va al médico y el médico le dice, te voy a dar uno mejor, dice, le da el lansoprazol o esomeprazol. Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Está circulando en redes últimamente, ¿no? Que no hay que dar omeprazol con clopidogrel, ¿no? Porque disminuye la absorción, ¿no? Mejor dar lansoprazol, dice, o esomeprazol. Bueno, habrá que hacer lectura crítica y no obstante más crítica, el nivel de evidencia pues es un poco bajo, ¿no? No es un nivel de evidencia 1A, ¿no? Entonces hay muchas cosas novedosas, nuevas, hay muchos entusiastas en las redes, pero siempre hay que hacer lectura crítica, siempre hay que hacer lectura crítica. Fue una gastrectomía, una derivación duodenal, obviamente porque la disminución de la absorción, va a haber una disminución de la absorción, ¿no? Entonces tienes que usar un tratamiento parenteral, ¿no? Y hay otras causas más que hay que tenerlas en cuenta, por favor, ¿ya? Y aquí les he traído, como siempre pasan del renal, y hoy día les hice esa pregunta, ¿no? El tratamiento en pacientes con insuficiencia renal es con hierro y eritropoyetina en la mayoría de los casos, porque la causa de anemia en el paciente renal es multifactorial, multifactorial. La principal causa es el déficit de eritropoyetina, pero la causa es multifactorial. Por eso que los médicos tratamos con eritropoyetina, vitaminas, hierro, etc. Hay que pensarlo 3 veces cuando transfundimos a un paciente por anemia severa y que sea renal. Pensarlo 3 veces, ¿no? Porque lo podemos tratar con eritropoyetina, hierro y vitaminas. Muy bien, dale al siguiente, por favor. Rápidamente vamos a pasar al último tema que es anemia megaloblástica, ¿no? Es un grupo de anemias causadas principalmente porque hay una síntesis defectuosa del ADN que va a conllevar a una eritropoiesis ineficaz. ¿De qué se va a caracterizar? Va a haber una pancitopenia. Pan es todo, cito es célula, penia es disminución. El término enia es disminución. Disminución de las 3 series o líneas celulares en el hemograma, llámese leucocitos, hemoglobina, plaquetas, pancitopenia. Hay eh, una sincronía madurativa nucleocitoplasmática, es decir, los núcleos tardan en madurar porque hay una síntesis defectuosa del ADN, se demora en madurar. Y aquí va a haber lo que vamos a conocer después, y es un signo casi patognomónico, digamos, de la anemia por déficit, anemia medular por déficit de vitaminas, principalmente de vitamina B12, ¿no? Que los neutrófilos va a haber una hipersegmentación de neutrófilos. Y bueno, lo que hemos visto, una eritropoiesis o hematopoiesis ineficaz. Aquí va a haber una hemólisis intramedular.
Entonces va a haber un aumento ahí de bilirrubina indirecta, de lactato deshidrogenasa, ¿no? Que son marcadores de hemólisis. Pero este aumento va a ser muy poco, porque es una hemólisis intramedular. Cuando hablemos de anemia hemolítica, ahí sí va a aumentar bastante la bilirrubina indirecta y la LDH, la lactato deshidrogenasa, porque ahí sí no es una hemólisis intramedular, sino extramedular, periférica. Va a aumentar mucho. Pero aquí va a haber una hemólisis pequeña, digamos, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Entonces va a haber una leucopenia con elementos hipercementados, ¿no? Va a haber también una trombopenia con anisocitosis, diferente tamaño de plaquetas. Y aquí, como toda anemia megaloblástica, va a haber macrocitos. Es una anemia macrocítica. Va a haber poiquilocitos y a veces una forma llamados ovalocitos, en forma de óvalo, ¿no? Como dice el término. Dale el siguiente, por favor. Entonces, generalmente estas anemias carenciales macrocíticas se deben, si son por anemia megaloblástica, es debido a déficit de vitaminas B2 y ácido fólico, ¿no? Pero también, bueno, va a haber unas anemias aquí de este tipo que no van a responder, ¿no? Cuando se suplementa con estas vitaminas, ¿no? Entonces, hay causas también de anemia macrocítica, ¿no? Por fármacos, ¿no? Por errores innatos de metabolismo, sobre todo de purinas y pirimidines, por déficit de un transportador, que es la transcobalamina 2, y a veces por anemias refractarias de causa desconocida, ¿no? De la siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos el déficit de B12, ácido fólico, trastornos congénitos que no vamos a incidir, pero aquí sí es importante conocer trastornos adquiridos o que tienen que ver con fármacos que intervienen en, o que son, que originan, pues, eh, las anemias megaloblásticas, ¿no? Un fármaco bastante conocido y clásico que producía anemia megaloblástica es el primer tratamiento para el VIH-Sida, ¿no? El VIH-Sida, el primer tratamiento que se empleó con cierto éxito fue la sidobudina, o el llamado AZT, ¿no? Cuando estos pacientes el siglo pasado tomaban sidobudina o AZT, hacían anemias megaloblásticas, macrocíticas, ¿no? Tenían que estar suplementados también con vitaminas para disminuir esta posibilidad. Eh, el próximo mes, digamos, tal vez, o las próximas semanas, cuando llegue en reumatología, hay un fármaco utilizado en reumatología bastante que es la azatioprina. Azatioprina. La azatioprina también puede producir anemia megaloblástica. El aciclovir, también un antiviral que sobre todo sirve para el herpes también. Y algunos fármacos, sobre todo que tienen que ver con la quimioterapia, ¿no? La hidroxiuria, por ejemplo, que se utiliza para la policitemia vera, es una patología que la van a ver en este curso. La hidroxiuria también te puede producir anemia megaloblástica. La citarabina también es un fármaco antineoplásico, a veces, que puede servir para algunos tipos de tumores y también te puede producir anemia megaloblástica. Como algunos principales, ¿no? Vamos a ver otros. De la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las causas de deficiencia de vitamina B12 tenemos los vegetarianos estrictos, ¿no? Va a haber un aporte insuficiente. Eh, un poco para hacer la guerra a los vegetarianos, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Todos tenemos caninos, ¿no? Dientes llamados caninos, ¿no? Que sirven para desgarrar, para no desgarrar la lechuga, sino para desgarrar la carne. Yo tengo caninos, probablemente los 15 que están escuchando atentamente esto,
también tengan caninos, ¿no? O sea, la evolución, nuestra descendencia, nuestra genética, en el siglo XXI, en el 2024, todavía tenemos caninos, ¿no? Sirve para desgarrar la carne, porque nosotros somos carnívoros, ¿no? Se respeta a los vegetarianos. Y si uno es vegetariano por X motivo, tiene que suplementarse con vitamina B12. ¿Ya? La mala absorción, ya hemos hablado de problemas que están de moda, ¿no? Derivados de cosas que están de moda, como una gastrectomía parcial o total. Sin embargo, hay anemias, la llamada anemia perniciosa, que lo vamos a ver después. Una de las más comunes es la anemia perniciosa autoinmune o del adulto, donde existe pues un ataque eh, del sistema inmune, ¿no? Contra principalmente el factor intrínseco. El factor intrínseco de Caster, ¿no? Va a producir anemia perniciosa. Vamos a ver después cómo el factor intrínseco es una molécula que sirve para la absorción de la vitamina B12. Después hay otras enfermedades como resección del ilion terminal. Vamos a ver dónde se absorbe la vitamina 12 es en el ilion distal o terminal. Algunas parasitosis, la famosa llamada tenia de los peces. Es una tenia bastante larga, extensa, y que en nuestro litoral tenemos el famoso Diphyllobotrium pacífico. En los libros sale como Diphyllobotrium latum, ¿no? O Botriocéphalos. Entonces, la parasitosis de estas tenias, ¿no? Pueden producir déficit de vitamina B12. Y otros problemas más que hay que tener en cuenta, ¿ya? Dale al siguiente, por favor. Lo que hay que tener en cuenta aquí que los principales alimentos de una u otra vitamina, en la vitamina B12, van a ser los productos de origen animal, ¿no? Sobre todo la carne. Y en el ácido fólico, las verduras, las frutas. Ambos, el efecto de cocinado, ¿no? Tiene que ser mínimo o adecuado porque eh, son de fácil destrucción. Entonces, las verduras tienen que ser al vapor, ¿no? No en sopa. La sopa hierve, ahí están las verduras, pero pierden su valor nutritivo en cuanto a vitaminas, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, estos aspectos se verán mejor en lo que es bioquímica o nutrición, ¿no? Pero recordar que el efecto del cocinado, pues, altera, digamos, la concentración de estas vitaminas, ¿no? Y lo que es importante aquí es saber el lugar de absorción, ¿no? La vitamina B12 a nivel del ileón distal, ¿no? Más o menos por donde se encuentran las placas de Peyer, ¿no? Placa de Peyer, ¿no? Que es parte del sistema inmune. Y el ácido fólico es muy similar a la absorción del hierro en el duodeno y en el yeyuno, ¿no? Entonces, fácil recordar la absorción del hierro, que es igual que el ácido fólico, y la absorción de la vitamina 12 en el íleon distal o terminal, como quieran llamarlo. En cuanto a la vitamina B12, necesita para ser absorbida unirse factor intrínseco de Caster. Dale el siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un diagrama de la representación. Nosotros adquirimos, vamos a suponer que aprobamos el curso de hematología y nos vamos a comer una parrillada en un sitio conocido. Pedimos carne, ¿no? Y ahí obtenemos pues la cianocobalamina o la hidroxicobalamina de los alimentos, ¿no? Entonces, el primer contacto, bueno, de este alimento es la saliva, ¿no? La saliva, ¿no? Y en la saliva, pues ya, y para llegar al estómago, va a haber unas proteínas, las proteínas llamadas R o actocorrinas, también se llaman actocorrinas, que tienen función de proteger de alguna manera esa cianocobalamina o vitamina B12
para que no pueda ser destruida por el ácido del estómago. Entonces, se forma un complejo actocorrina cianocobalamina que va a estar ahí en el estómago, protegiendo de la acidez del estómago. Y a nivel aproximadamente del duodeno, ¿no? Donde ya ahí intervienen pues las enzimas, sobre todo pancreáticas, las proteasas, etcétera. Va a haber un cambio ahí, ¿no? Las células parietales suboxínticas van a producir factor intrínseco de Castel, también producen ácido clorhídrico, pero el factor intrínseco de Castel se va a cambiar ya por lactocorrina, ¿no? Porque a nivel del duodeno ahí, cuando ya intervienen las enzimas pancreáticas, pues ya no hay un factor eh, que los pueda degradar como es el ácido, ¿no? Entonces aquí ya se acompaña de ese factor intrínseco. Entonces ya hay un binomio y factor intrínseco cianocobalamina, ¿no? Y que transcurre por todo el intestino hacia llegar al intestino delgado, este, al ileón, a la última parte, ¿no? Recuerden, el intestino delgado se compone por duodeno, yeyuno e ileón. Hay un ileón proximal, medio distal, ¿no? Entonces ileón distal, ¿no? Va a existir un compuesto, ¿no? Llamado cubilina, ¿no? ¿Ah? Un compuesto llamado cubilina. En el borde del cepillo está la cubilina, ¿no? La cubilina, cuando se presenta este binomio factor intrínseco cobalamina, le va a dar paso la cubilina, ¿no? Para que se internalice, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de inflexión en este recorrido para que pueda disminuir la absorción o la biodisponibilidad de la vitamina B12. Por ejemplo, a nivel del estómago, la famosa conocida anemia perniciosa, que puede ser una ausencia genética de factor intrínseco, pero en su mayoría son problemas inmunológicos que atacan a la célula parietal que produce factor intrínseco o al mismo factor intrínseco, ¿ya? Lo que se conoce como anemia perniciosa. Lo que está de moda, gastrectomía total o parcial, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver, doctor? ¿Por qué? Porque las células parietales no solamente producen ácido clorhídrico, sino factor intrínseco, ¿no? Entonces, al haber una gastrectomía total o parcial, va a haber disminución de células parietales. Eh, la gastritis atrófica, muchos tienen gastritis atrófica, dispepsias, gastritis crónicas, ¿no? Y los antiácidos también disminuyen la absorción de ácido, también están implicados ahí. Las pancreatitis crónicas, ¿no? A nivel del ileón, una resección ileal. Puede haber también una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inmunológica no muy común, ¿no? Algunas enfermedades que escapan aquí, que son genéticas, la enfermedad Imerslund-Grasbeck, ¿no? Que tiene que ver con una alteración a nivel de cubilina, etcétera. Estudien por favor eso porque puede venir un caso clínico también, ¿no? Un caso clínico sobre todo, sobre todo esto, ¿no? Un caso clínico sobre esto. ¿Cómo un caso clínico? No sé, se nos puede ocurrir, por ejemplo, un paciente ¿no? que presenta anemia, ¿no? Adolescente, y que nace con la enfermedad de Imerslund-Grasbeck, ¿no? ¿Qué alteración puede suceder en este paciente que tiene un déficit en la absorción de vitamina B12, ¿no? Alteración a nivel de factor intrínseco, A, B, alteración a nivel de actocorrina, C, alteración a nivel de cubilina, ¿no? Esa sería la respuesta, por ejemplo. O un paciente con un índice de masa corporal de 42, ¿no? Que se va a un cirujano bariátrico y le hacen una gastrectomía parcial, ¿no? De los siguientes factores implicados en la absorción de vitamina B12 hacia una anemia macrocítica con hemoglobina de 7, ¿cuáles estarían implicados, no? Etcétera. Dale la siguiente, por favor. El diagnóstico, pues, es
sencillo, fácil, ¿no? Hay un síndrome anémico. Estos pacientes hacen una palidez con un leve tinte amarillento, porque hay un aumento de bilirrubina indirecta, hay un aumento de hemólisis intramedular, ¿no? Como hemos ya visto, ¿no? O sea, la historia clínica, el síndrome anémico es crónico y es bastante tolerable, ¿no? Y cuando tú, posteriormente vas a ver al hacer análisis una anemia macrocítica, ¿no? Tú ya entres a la sospecha de que podría ser una anemia megaloblástica. Dale la siguiente, por favor. Entonces aquí vemos un neutrófilo hipersegmentado, por ejemplo, ¿no? Abajo, un neutrófilo con una segmentación normal, ¿no? De 3 a 5 se considera normal, pero mayor de 5 y es un neutrófilo hipersegmentado, ¿no? Y como vemos en la flecha, pues hay una hipersegmentación o lóbulos pues mayores de 5, ¿no? Entonces, esta es una característica bastante común, frecuente en lo que es una anemia megaloblástica, principalmente por déficit de vitamina B12. Dale la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dice en la segunda frase, en el segundo enunciado, ¿no? La ausencia de polisegmentación o hipersegmentación de neutrófilos cuestiona el diagnóstico. Es decir, si tienes una sospecha de anemia megaloblástica, de déficit de vitamina B12, y el laboratorista en la lámina periférica o el frote sanguíneo no te habla nada de hipersegmentación de neutrófilo, por favor, anda al laboratorio, habla con él, dile, por favor, puedo ver la lámina o revisa la lámina porque estoy sospechando una anemia megaloblástica carencial por déficit de vitaminas. Ah, sí, doctor, doctora, disculpe, no he visto muy bien si hay una hipersegmentación, ¿no? O tú mismo ve la lámina, ¿no? Porque como dice ahí, la ausencia de esto, duda del diagnóstico, busca otras causas, ¿no? Busca otras causas, ¿no? El índice de reticulocitos, al igual que la anemia ferropénica, puede estar disminuido o normal. Puede estar disminuido o normal. ¿Por qué? Porque hemos visto que es una anemia de tipo central. Pero los reticulocitos ahí nos puede orientar sobre todo en el diagnóstico diferencial de otras anemias macrocíticas, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos visto, en las hemólisis o hemorragias va a estar elevado, mientras que en las mielodisplasias o aplasias va a ser bajo. Vamos a ver en otro capítulo insuficiencia medular o aplasia medular, ¿no? Donde los reticulocitos pues no van a estar elevados, van a estar normales o muy bajos, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Muy bien, dale la siguiente, por favor. Dale la siguiente. Esos son megaloblastos en médula ósea. Dale la siguiente, por favor. El test de Chilling es un test ya un poco en desuso porque es un poco tedioso, que es para el diagnóstico por déficit de vitamina B12, sobre todo cuando hay un problema que tiene que ver con lo que es anemia perniciosa. O anemia perniciosa. Actualmente lo que se opta es por pedir, ¿no? Inmunológicamente dosaje de anticuerpos anticélula parietal o anticuerpos antifactor intrínseco. Y se obvia pues todo este test un poco tedioso, ¿no? Dale al siguiente, por favor. Lo que es importante aquí es que quiero que aprendan y recuerden algo. Si ustedes tienen un abuelito, una abuelita o un paciente muy entrado en edad y que el familiar te dice, doctor, doctora, mi mamá o mi papá o mi abuelo en los últimos tiempos
está presentando olvidos, comportamientos extraños, se siente triste, para cansado, este, inclusive pareciera que tuviera síntomas de locura, de paranoia. Ojo, ojo que no todo es Alzheimer, ¿ya? No todo es Alzheimer, ¿no? Eh, el Alzheimer es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Alzheimer es un diagnóstico de exclusión, pero el Alzheimer es un sobrediagnóstico. Todos tienen Alzheimer, todos, y no es así, ¿no? Entonces, tú tienes un abuelito, una abuelita y tiene más o menos esos síntomas, por favor, un dosaje de hormonas tiroideas y también un hemograma, de repente tiene una anemia de características macrocíticas, y si es así, le dosas vitaminas, ¿no? Entonces, probablemente pueda tener un déficit de vitamina B12, ¿no? Y este déficit de vitamina B12 generalmente es en abuelitos, abuelitas, generalmente que viven en asilo de ancianos o viven en casas de reposo o tienen 12 hijos, pero que una semana están con un hijo, la otra semana con otro hijo, y la otra semana con otro hijo, o sea, ¿no? Cambian de dietas. De los 12 hijos solamente uno o dos realmente lo cuidan, los otros. Entonces, no hay buen aporte. Entonces van haciendo anemias megaloblásticas, anemias por deficiencia de vitamina B12. Y muchas veces comienzan con síntomas que no eh, pasan a veces desapercibidos, ¿no? Comienzan muchas veces con parestesias, parestesias simétricas a manera de calcetín o de media, ¿no? Hacen neuropatía periférica, ¿no? El déficit de vitamina B12 no da un buen aparte para que la mielina y los nervios puedan funcionar adecuadamente bien, ¿no? Y pueda dar una buena sensibilidad, ¿no? O una conducción nerviosa adecuada, ¿no? Entonces, si esto se agrava, ¿no? Pueden haber desmilinización a nivel de cordones posteriores. Estos pacientes muchas veces caminan como balanceándose o a veces se van hacia atrás y se caen y se golpean, ¿no? O a veces dicen, camina como borrachito, ¿no? Como borrachita. ¿Qué tiene? Entonces, mi consejo más allá de esta es dosar hormonas tiroideas y averiguar si está con anemia y sobre todo una anemia megaloblástica macrocítica. Si esto progresa y no se da tratamiento, puede llevar a la mal llamada locura megaloblástica, ¿no? Entonces, a veces no diagnosticamos bien y decimos Alzheimer, ¿no? Y a veces es un déficit de vitamina B12. Dale la siguiente, por favor. Entonces, otra vez la lengua, ¿no? Yo siempre a los pacientes les reviso la boca. Saque la lengua, por favor. La lengua la reviso para ver el grado de hidratación, ¿no? Para ver cuál es su salud bucal en forma general y sobre todo en personas mayores para ver si hay un déficit de vitaminas o de hierro principalmente, ¿no? Entonces va a haber una glositis característica, la glositis llamada de Hunter, ¿no? Y como ven al ladito hay una palidez con un leve tinte amarillento, ¿no? Un leve tinte amarillento. Dale el siguiente, por favor. Entonces vamos a encontrar una pancitopenia, disminución de las tres líneas celulares, un BCM aumentado, ¿no? Va a haber macrocitos, ovalocitos, pleocariocitos, ¿no? Aumento de hemólisis intramedular, aumento de lactato deshirogenasa y de bilirrubina indirecta. Y va a haber un descenso también pequeño de actoglobina, donde va a haber un descenso importante de actoglobina y hasta una ausencia es en las anemias hemolíticas, ¿no? La actoglobina es una proteína sintetizada a nivel del hígado que tiene que ver con el hierro, ¿no? El hierro, con la hemoglobina y con el hierro. Hay un descenso importante, pero aquí, como una hemólisis poca intranuclear, hay un leve descenso. Dale el siguiente, por favor. Entonces, tú a la sospecha diagnóstica, pues vas a hacer un dosaje de vitamina B12 y vas a dar tratamiento. El tratamiento
Aquí, ojo, el tratamiento es 1000 microgramos al día en inyección intramuscular durante 2 semanas, todos los días. Luego una inyección semanal hasta que se corrija la anemia y posteriormente una vez al mes. Pero ojo aquí. Si el paciente ya viene con una alteración neurológica, ¿no? Hay parestesias ya, hay caminada balanceante, se van hacia atrás, hay paranoia, depresión, irritabilidad, manías. Tienes que hablar bien con los familiares y decirle, vamos a corregir la anemia, pero vamos a seguir dando tratamiento porque lo último que mejora es la sintomatología neurológica, ¿ya? Por favor, no se olviden de decir eso a los familiares, porque si no los familiares cambian de médico, se van a otro y ya se pierde pues el tratamiento adecuado, ¿no? Eh, bueno, si es una anemia por déficit nutricional, ¿no? El tratamiento pues va a ser por unos meses hasta que se corrija la anemia y va a depender si hay sintomatología neurológica o no, ¿no? Pero va a ser de por vida, por ejemplo, en pacientes gastrectomizados, ¿no? O en pacientes que tienen anemia perniciosa, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, va a ser de por vida, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Vamos a ver el déficit por ácido fólico. Entonces, el déficit de ácido fólico es muy parecido al déficit por anemia, por déficit de vitamina B12, pero aquí generalmente los pacientes ya generalmente no van a ser tanto ancianos. Pueden serlo, sí, pero aquí van a ser pacientes de tal vez una menor edad, pero abandonados, alcohólicos, cirróticos, ¿no? Eh, Aquellos que les gusta la bebida, ¿no? Hay fármacos que también van a producir déficit de ácido fólico porque compiten con el ácido fólico. El fármaco compite en el metabolismo del ácido fólico. Y aquí está el famoso metotrexate, que lo van a ver la próxima semana en reumatología. El metotrexate es un fármaco modificador de la enfermedad, sobre todo de la artritis reumatoide, ¿no? Es el fármaco clásico modificador de la enfermedad de la artritis reumatoide, ¿no? Pero compite, por ejemplo, por el ácido fólico, ¿no? Antibióticos, el conocido trimetoprim sulfamethoxazol, también conocido como cotrimoxazol, también compite, ¿no? Compite. Entonces, imagínense ustedes un paciente que tiene artritis reumatoide y su reumatólogo o internista o médico de familia no le explica bien, no le educa sobre su enfermedad. Tiene artritis reumatoide, está tomando metotrexate, ¿no? El médico le ha dado su ácido fólico también para que no haga anemia megaloblástica, pero le da una infección intestinal y se va a la botica y pide el famoso Bactrim, que es el trimetoprim sulfamethoxazol. Ahí podría intervenir en competencia con la absorción o el metabolismo del ácido fólico. Entonces, hay que educar también a nuestros pacientes sobre las interacciones farmacológicas derivadas del tratamiento, ¿no? Entonces, aquí hay una enzima, la DHFR, ¿no? La de hidrofolato reductasa, ¿no? La de hidrofolato reductasa, ¿no? Es la enzima eh, que tiene que ver ahí con la competencia que hace eh, el ácido fólico, por ejemplo, con el metotrexato. Hay anticonvulsivantes, anticonceptivos, hipoglicemiantes y otros fármacos que también producen a la anemia megaloblástica, pero todavía los mecanismos no son del todo claros. Ahí tenemos, por ejemplo, la metformina, ¿no? Sobre todo a dosis mayores. Recordar la dosis máxima de metformina, ¿no? Son 850 por 3, ¿no? Creo que sale 2250, ¿no? Es la dosis máxima de metformina al día, ¿no? Si tú das más, ¿no? Puedes de alguna manera conllevar a ese paciente a una anemia megaloblástica, ¿no? Dale la siguiente, por favor.
Entonces, más que todo, ancianos aquí son los más nutridos, dietas especiales, sobre todo el alcoholismo, los cirróticos. Y en el embarazo se ha visto que el déficit de ácido fólico está relacionado con una enfermedad que tiene que ver con alteraciones o defectos a nivel del tubo neural. Recordando en biología, hay una enfermedad llamada, por ejemplo, el mielomeningocele, ¿no? Que es un defecto del tubo neural que tiene que ver por la ausencia o el déficit o la disminución durante el embarazo de ácido fólico, ¿no? En mis tiempos había una semana a otra semana que se tenía que tomar sí o sí el ácido fólico durante el embarazo. Actualmente se dice que toda mujer en edad fértil, esté embarazada o no, debe tomar ácido fólico, ¿no? Debe tomar ácido fólico. También se cree que el labio leporino, uno de los causales, también es por el déficit de ácido fólico, pero con una evidencia baja. Entonces, en el embarazo es importante tomar ácido fólico y actualmente, así la mujer no esté embarazada, tiene que tomar ácido fólico, suplementarse con ácido fólico. Eh, y hay otras enfermedades, ¿no? El hipotiroidismo que hablamos anteriormente, ¿no? El linfoma, algunas neoplasias, síndromes mieloproliferativos de estados hemolíticos crónicos, ¿no? Hepatopatías crónicas, hipoglicemia, ya hemos hablado de metformina, etcétera. Dale la siguiente, por favor. La clínica es un poco parecida a la anterior, ¿no? Ya hemos hablado de efecto del tubo neural en el feto. En algunas zonas, sobre todo tropicales, puede haber una enfermedad llamada SPRE, enfermedad celíaca, que está relacionada con la ingesta de gluten, una proteína que se encuentra sobre todo en en algunos alimentos, ¿no? Que contienen gluten. Entonces da diarreas, heces malolientes, ¿no? Y se acompaña de anemia. No es muy común, pero se puede presentar. Dale la siguiente, por favor. Entonces el tratamiento en este caso se considera no solamente con ácido fólico, sino sobre todo cuando hay trastorno neurológico, dar las dos vitaminas, vitamina B12 y ácido fólico, porque se dice que en caso de que se tratara de un déficit de vitamina B12 podría agravar o dar lugar a la aparición de clínica neurológica. Entonces se considera que dar ambas vitaminas, ¿ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Si hubiera preguntas, encantado de responderles. Eh, Nos quedan otros dos grandes temas que vamos a coordinarlos nuevamente con la delegada